Imágenes de dos naciones, dos países considerados como hermanos en alianza estratégica además y de cooperación en medio de un contexto de dificultades, en medio de un contexto de sanciones, de políticas de máxima presión impuestas desde Occidente, particularmente Estados Unidos. Me refiero, por supuesto, ya ustedes lo veían allí, Irán y Venezuela, quienes se han dado la mano pues en medio de las dificultades para seguir resistiendo y seguir avanzando. Hoy este será nuestro tema central y para ello vamos a tener una conversación franca y directa aquí en nuestros estudios de Hispan TV, de Detrás de la Razón, con el vicepresidente sectorial de Planificación de Venezuela, Ricardo Menéndez, también ministro del Poder Popular de Planificación y además copresidente de la Comisión Mixta de Alto Nivel Irán-Venezuela. Vamos a darle la bienvenida acá en nuestros estudios en Teherán. Bienvenido, vicepresidente, ¿cómo está? Bien, muy bien. Llegamos recién a Irán, por supuesto el saludo fraterno del presidente Maduro, y tuvimos la oportunidad de reunirnos con el nuevo presidente de la República Islámica de Irán, transmitir la comunicación, la carta que el presidente Nicolás Maduro le generara precisamente en función de la salutación de lo que es este mandato que empieza recién el día de mañana. Ya vamos a hablar precisamente de eso, de lo que abordaron con este nuevo ejecutivo que está reiniciando, que además mañana va a ser la investidura oficial. Y quisiera empezar, vicepresidente, por las similitudes, porque además como venezolano lo digo, pienso que Irán y Venezuela tienen muchas cosas en común y basta, por ejemplo, con salir por las calles de Teherán y recordar a Caracas incluso. La República Islámica y la República Bolivariana han demostrado pues una alianza, una cooperación, una hermandad en medio de tiempos, como bien ya lo indicaba, políticas de máxima presión, sanciones por parte de Estados Unidos, de Occidente. Y hoy que Irán inicia una nueva administración, ¿cómo se perfilan precisamente esas relaciones de aquí en más? Sí, tenemos una relación de larga data, la que se tiene entre Irán y Venezuela, y es una relación que se reformateó prácticamente desde el comandante Chávez. A partir del comandante Chávez ha sido una relación de hermandad, ha sido una relación cargada desde el punto de vista de complementar las economías de los dos países y sobre todo en una visión geopolítica de defender lo que es el principio de autodeterminación, los principios de soberanía de cada uno de nuestros pueblos. El presidente Maduro ha procurado profundizar precisamente esa visión que se ha planteado y ha venido instruyendo a ir a una nueva etapa desde el punto de vista de la relación entre ambos países. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son los principios generales de esa relación? Bueno, primero la autodeterminación, el derecho a existir, el derecho a que nadie puede decidir por nosotros, el derecho a que no hay ningún imperio en ningún mundo, en ninguna parte del planeta que pueda venir a decirnos qué es lo que puede ocurrir adentro de nuestras fronteras. Ese esquema que pareciera muy simple, que pareciera muy sencillo, pasa a ser un tema vital en función de nuestras relaciones. Irán ha sido recurrente vivir precisamente las sanciones, la soberbia del imperialismo de decir que puede sancionar al pueblo iraní, y Venezuela ha
vivido estos últimos 7 años con uno de los esquemas más cruentos desde el punto de vista de sanciones que se ha tenido contra país alguno. Nos une la visión antiimperialista, que esa visión antiimperialista es fundamentalmente la defensa de la humanidad. La visión antiimperialista hoy más que nunca es una defensa incluso del planeta. Uno de los esquemas fundamentales que vamos a estar recordando de toda esta era, de todo este momento, es el desdibujar del sistema internacional, es el desdibujar de la razón, es el desdibujar de los principios fundamentales. Esos principios generales han sido el fundamento desde el punto de vista de cómo nos encontramos, cómo nos vemos, pero también es parte de una relación que va más allá, que se va hacia la cotidianidad. Hubo un primer momento desde el punto de vista del marco de relacionamiento entre Irán y Venezuela que fue construido por el comandante Chávez y se buscó fundamentalmente la complementariedad económica productiva. Ahí vimos instalarse, en el caso de Venezuela, fábricas de camiones, fábricas de tractores, fábricas de plantas de procesamiento de harina de maíz, plantas de procesamiento de leche, plantas de fábricas madres, que era para producir otras fábricas, es decir, todo un esquema de complementariedad desde el punto de vista económico. Ahora el presidente Maduro, en medio de una situación adversa de ambos países bloqueados, ha procurado una nueva etapa, y esa nueva etapa se caracteriza fundamentalmente por buscar esquemas de complementar nuestras economías y buscar esquemas para promover un mundo precisamente entre nuestros países. Si algunos han pretendido excluirnos, si algunos han pretendido sancionarnos y pretender quitarnos el derecho a la vida, quitarnos el derecho al oxígeno, bueno, nosotros vamos a construir un mundo precisamente para que siga floreciendo la dignidad de nuestros pueblos. Precisamente de ese mundo multipolar, de esa integración y también de la importancia de lo que es la producción y el autosustento, le voy a preguntar un poquito más adelante. Antes quisiera saber quizás un poco más de detalles de esa reunión, ese encuentro que sostuvo inicialmente con el nuevo equipo presidencial del mandatario Seyed Ebrahim Raisi, y pues en medio de lo que sabemos de esa comisión mixta Irán-Venezuela que existe, ¿qué puntos en particular se abordaron en ese encuentro y qué piensan pues irlos trabajando de aquí en más? Sí, en primer lugar, por supuesto, transmitir al nuevo presidente de Irán la solidaridad de Venezuela, el reconocimiento de nuestro pueblo a la gallardía del pueblo iraní, a cómo siempre ha estado plantado con su razón, plantado con su visión y la defensa desde el punto de vista de su país. De Irán hemos venido aprendiendo a lo largo del tiempo muchas cosas. Una de las cosas probablemente más importantes es que ante un bloqueo, ante una adversidad, no quedarse con las manos cruzadas. Si te quitan la opción desde el punto de vista de la tecnología, pues hay que inventar tecnología. Si te quitan los repuestos, pues bien, hay que hacer una economía del mantenimiento. Eso que se dice así sencillo es una filosofía que debemos probablemente irradiar en todos nuestros países que estamos emergiendo dentro del mundo. Esa filosofía tiene que ver con romper las cadenas. Es curioso que el imperialismo precisamente busca generar medidas coercitivas, pero resulta que fundamentalmente nos ha hecho esclavos y nos ha hecho presos de su esquema de su consumo. Pareciera que hay una relación de dependencia que ellos parecen obviar y que son ellos más los que dependen de nuestros mercados que lo que puede ser finalmente nosotros en el caso de ellos. Si nuestros países hacemos una gran alianza por la ciencia y la tecnología, hacemos una gran alianza por la economía del mantenimiento, si empezamos a mirarnos de tú a tú y empezamos a dejar simplemente las relaciones desde el punto de vista comercial y empezar a generar cadenas productivas desde el punto de vista de nuestros países, van a cambiar sin duda mucho las cosas y va a ser un mundo distinto para todos, porque las relaciones van a ser sencillamente relaciones de respeto. En el caso de Venezuela y en el caso de la relación mixta de Irán con Venezuela, se tiene un esquema de desarrollo que ha venido evolucionando a lo largo del tiempo. Como decíamos, una primera etapa que fue esta precisamente de instalación de capacidades productivas en nuestro país, y esta segunda etapa donde nos estamos centrando en temas vinculados a la ciencia y tecnología. Es bueno que el mundo lo sepa, Venezuela procura una relación estratégica de cooperación de ciencia y tecnología con Irán. Venezuela tiene cooperación con Irán ante la pandemia, mientras otras partes del mundo han procurado sencillamente buscar razones comerciales, mientras algunos países priorizaron
precisamente lo mercantil, priorizaron lo comercial, están acaparando procesos de vacuna. Bueno, hay varios países que tenemos una visión distinta y que lo primero es precisamente la salud de la gente. Tenemos esquemas de cooperación vinculados al campo industrial, al campo productivo, vinculados al campo de la electricidad, que es uno de los puntos que tenemos, el campo energético, por supuesto. Son países que tienen mucho que decir al mundo en función del equilibrio desde el punto de vista energético, del equilibrio de los mercados a nivel internacional, y que precisamente son parte de los esquemas de economía y complementariedad económica productiva que estamos procurando entre nuestros países. La agenda de cooperación entre Irán y Venezuela es cada vez una agenda más completa, es cada vez una agenda que incorpora nuevas etapas, pero además está cambiando la lógica a través de la cual ocurre para que sea autosustentable desde el punto de vista de las relaciones. En el tiempo sobre todo, y lo hemos visto, lo hemos ido evidenciando allí, sobre todo en los últimos tiempos. Hemos abordado un punto vital, vicepresidente, el de la producción nacional, el del autosustento, que incluso lo traigo a colación porque el propio líder de la Revolución Islámica de Irán hace poco y siempre en general lo ha expresado cuando incluso inicia el nuevo año persa, ha dicho lo necesario y la vitalidad de la autoproducción, de no depender y no seguir dependiendo precisamente de esas ramas de Occidente o de otros países y menos en estos tiempos. Por eso quisiera hacer hincapié en este sector vital y estratégico. Ya más o menos me ha dado a detalle qué están trabajando de la mano en el sector productivo. ¿Cómo piensan encaminar además en esto? Me ha mencionado la ciencia y la tecnología que son vitales en estos tiempos. ¿Qué otros puntos, sobre todo en momentos en que estamos de pandemia, ¿no?, están incorporando específicamente para quizás dejar de pensar que solo el crudo, ¿no?, que solo el petróleo puede ser el recurso más idóneo para sustentar la economía, y que lo sea la producción en otros ámbitos? ¿Cuáles más? Mira, ahí, si me permites, un primer aspecto que, si se quiere, es conceptual. Venezuela tiene, ha sido una línea del presidente Maduro, es el gran legado del comandante Chávez y es precisamente el Plan de la Patria. En el Plan de la Patria está nombrado Irán, está nombrada la relación geopolítica con Irán, está nombrado cómo es la esfera desde el punto de vista del relacionamiento de Venezuela con los otros países. Nosotros, uno de los aspectos que vamos a procurar y que estamos insistiendo en el caso de la comisión mixta es procurar tener entre ambos países un plan a largo plazo, que podamos tener un plan a 10 años, que podamos tener una visión desde el punto de vista estratégico. ¿Cuál es uno de los principios? Bueno, ¿qué produce Irán? ¿Qué produce Venezuela? ¿Qué necesita Irán? ¿Qué necesita Venezuela? Y eso nos lleva a una lógica que es la complementariedad económica productiva. Pongo un ejemplo. El caso de Irán tiene una importante industria vinculada al caso del aluminio. Venezuela está entre los 10 primeros puestos de reserva de bauxita del mundo y adicionalmente tiene plantas importantes para producir alúmina. Es decir, que es una relación desde el punto de vista de la complementariedad económica productiva prácticamente que perfecta. Irán tiene necesidades en el campo agrícola, lo que es el punto de vista de alimentos, etcétera, por las propias condiciones desde el punto de vista climático, y Venezuela tiene posibilidades precisamente para que no solamente se genere exportación desde el punto de vista de cada uno de los países, sino que adicionalmente para que pueda haber inversiones de Irán, en el caso de Venezuela, para producir alimentos precisamente para el propio pueblo iraní. Con esto lo que quiero, primero que nada, antes de nombrar áreas, es la lógica que inspira la relación. No es una relación mercantil, no es una relación de sacarse el ojo uno al otro, es una relación de complementariedad, es una relación de respeto. Esa relación de respeto lleva a que todos los países, una buena parte de los países del mundo, curiosamente, estamos bloqueados o sancionados por el gran soberbio del planeta. Bueno, resulta que esos países somos un mundo, esos países existimos, tenemos población, tenemos necesidades, somos un mercado, y parte del tema es cómo atendemos la lógica de ese mercado. ¿Qué hace falta? Primero que nada, uno es partir de nuestras propias necesidades, de nuestras propias potencialidades. Esa es la filosofía de entrada del sistema, porque si no se parte de eso es una ficción. Es como insiste mucho el presidente Maduro, es andar en las nubes en lugar de estar con los pies sobre la tierra. Partimos de nuestras necesidades, partimos de lo que tenemos.
¿Cuáles son necesidades? ¿Qué son lo que tenemos? Bueno, Irán tiene capacidades enormes desde el punto de vista del sector minero, del sector industrial, del sector petroquímico, del sector petrolero. Venezuela tiene condiciones análogas desde el punto de vista de su desarrollo. ¿Qué otras cosas tenemos desde el punto de vista de cómo abordar un marco de desarrollo? Tenemos dependencia tecnológica. En el caso de Irán, ha enfrentado esa dependencia tecnológica buscando desarrollar industria nacional. En el caso de Venezuela, va a ser sin duda el gran tema de desarrollo de nuestro país, es cómo logramos canalizar lo que se corresponde a las sanciones para lograr hacer una ruptura desde el punto de vista de la dependencia del modelo productivo, resolver los eslabones rotos que tenemos en las cadenas productivas y con eso poder generar marcos de producción interna y de satisfacción interna de necesidades. Un ejemplo cualquiera, nosotros decíamos ahora, producimos la bauxita, hacemos inversión importantísima en energía para convertirla en alúmina. Llegamos a hacer los lingotes de aluminio, pero luego no tenemos las industrias transformadoras intermedias necesarias para completar la cadena productiva. Quienes nos escuchan pueden saber que seguramente la parte primaria de la cadena es más o menos a $1.800 la tonelada, pero resulta que eso mismo procesado son $18.000 o $50.000 la tonelada. Evidentemente, en esa fragmentación de las cadenas productivas, los países que hemos sido dependientes no quedamos para la mejor parte de lo que corresponde a la distribución. Parte de lo que se requiere es construir esas cadenas de valor. Por eso la importancia de la ciencia y la tecnología va a ser el gran elemento para separar lo que corresponde un antes y un después en el desarrollo de nuestros países. Y el otro, en el caso de Venezuela, muy importante, Irán seguramente como un país petrolero habrá tenido condiciones análogas en el pasado. Venezuela tiene una cultura vinculada al rentismo petrolero y uno de los aspectos importantes es aprender la cultura del mantenimiento. Si es algo impresionante desde el punto de vista del aprendizaje con Irán, es esa cultura del mantenimiento. Poder agarrar un tractor y no cambiar la pieza, sino que reparar el tractor. De eso es un aprendizaje que nosotros estamos procurando sumarnos con mucha humildad a construir esa cultura del mantenimiento. Primero porque nos va a generar evidentemente mayores rendimiento de los recursos, porque nos va a hacer que no tengamos que comprar nuevos bienes de capital, sino que emplear los bienes de capital que tenemos en este momento para la producción, pero además nos va a hacer un cambio cultural. Nos va a cambiar la cultura y cuando cambiemos una cultura vamos a ser mucho más felices porque precisamente vamos a estar rompiendo las cadenas del imperialismo. Algo además tan necesario en estos tiempos, un cambio de cultura, de mentalidades, ¿no? A propósito de esto, fue noticia en todos los medios y en el mundo pues el cerco que rompió Irán, ¿no?, hace unos meses ya para transferir crudo, petróleo a Venezuela, y no solo pues el crudo como tal, sino también la transferencia de personal especializado para pues apoyar en lo que es el equipamiento. En este marco de cooperación, definitivamente, ¿cómo enmarcaría usted, en pocas palabras, el significado de estos para la geopolítica? Países tan distantes, ¿no?, hablando geográficamente, y además enfrentados bajo advertencias, bajo amenazas de Estados Unidos, que se haya logrado esto. Bueno, estamos hablando de la defensa de un modelo para la humanidad. Eso es lo que se está hablando. Se está hablando precisamente de, en la medida que algunos se puedan quedar de brazos cruzados, avanza precisamente el hegemón y va avanzando precisamente destruyendo las opciones de los países. Es importante que se sepa porque se ve la imagen del barco llegando a Venezuela con el crudo y probablemente se obvia muchas cosas que están por detrás y que es bueno que la audiencia pueda verlo y pueda compartirlo. Venezuela es un país que en medio del bloqueo, en medio de la agresión, ha pasado a tener el 1% de sus ingresos. En lugar del 100% que podían ser 56.000 millones de dólares, nosotros hemos pasado a tener cerca de 720 millones de dólares de ingreso año. Es decir, el 1% de los recursos. Se ha hecho adicionalmente una guerra para que cuando tenemos que importar, por ejemplo, alimentos, un barco que va a llegar a Venezuela tiene que tocar 5 puertos antes de llegar a Venezuela. Cuando vamos a pedir recursos, un préstamo desde el punto de vista financiero para poder comprar cualquier cosa, se han encarecido enormemente todas las posibilidades desde el punto de vista financiero o sencillamente no existen las opciones desde el punto de vista financiero. El encarecimiento de la logística es parte de las consecuencias que se marcan desde el punto de vista del bloqueo. Es decir, que es un país que se han reducido sus ingresos, el imperialismo le dice no puedes exportar este petróleo, adicionalmente le roban activos desde el punto de vista internacional. Es bueno que se sepa, vamos a robar unos segundos más de lo que tú decías, cuando por ejemplo se dice, se roba Citgo,
en el caso de Estados Unidos, que es una empresa de Venezuela, es una empresa de PDVSA que está en Estados Unidos, resulta que no es solamente que se roba un activo, sino que está rompiendo el esquema productivo de PDVSA, porque el esquema productivo es que se sacaba un petróleo, que se le inyecta nafta para que produciera en este caso un DCO, que ese petróleo va a la refinería, en este caso que se tiene en Citgo, se le separa la nafta, se regresa en producto y regresa la nafta. Es decir, que es un ecosistema desde el punto de vista productivo. Cuando cortas esa cadena productiva, estás cortando precisamente parte de lo que es el esquema de la producción. Pero si adicionalmente dices, no puedes vender, empiezas a represar todo lo que corresponde precisamente a la producción. ¿Qué quiero significar con esto? Es un país que lo que se ha hecho en contra de Venezuela ha sido diseñado con saña, ha sido diseñado de manera quirúrgica para producir dolor, para infligir daño al pueblo de Venezuela. Y se ha encontrado, sin embargo, que como te decía hace un momento, 720 millones de dólares de ingreso a la República, pero se sorprenderán mucho cuánto invertido el Estado venezolano para proteger al pueblo. Recibiendo 720 millones, ha invertido más de 25.000 millones de dólares para proteger al pueblo. Que se siente el daño desde el punto de vista de la crisis, desde el punto de vista de la afectación, claro que se siente, pero el daño que se siente, por ejemplo, en un dato, nosotros deberíamos estar en este momento en un desempleo de 4 o 5%. Nosotros estamos en un desempleo que ronda el 6-7%. En pandemia ha estado en torno al 9%, muy por debajo de algunos países que se ufanan de sus modelos en contra de nuestro país. Pero resulta que el daño que han procurado es para que el desempleo estuviese en 30%. La diferencia que hay entre el 6, 7 y el 30 es un modelo de protección. Nuestras dificultades, nuestros problemas, que los tenemos, los propios y los que han creado, los vamos a resolver precisamente en nuestro marco de cooperación. Parte de ese marco de cooperación y marco de desarrollo. Parte de ese daño que se produjo fue, por ejemplo, generar en un país petrolero la afectación del combustible. Y esa afectación del combustible ha seguido, es una afectación del sistema de refinación, es una afectación del sistema de producción. Y en medio de eso ocurrió precisamente la solidaridad en el caso de Irán. Nosotros estábamos dispuestos y estamos dispuestos como pueblo a ir contra todo y enfrentar lo que sea con nuestra dignidad y nuestro coraje. Pero cuando viene la solidaridad de un pueblo como el pueblo iraní, precisamente tú ves cómo los pueblos del mundo tienen causas que los abrazan, tienen causas que los irradian. Nosotros además sabemos que somos causas silenciosas, que muchos pueblos del mundo que están en dificultades, que están oprimidos, ven, por ejemplo, en el caso de Venezuela, lo ven y dicen, cuidado, porque si Venezuela puede, todos los demás podemos. Si Irán puede, todos los demás podemos. Y eso es lo que tanto teme el imperialismo. Allí está uno de los principales mensajes y sobre ese punto iba, que no quisiera que se quede por fuera, dos en particular. En principio, mientras estamos pues observando un mundo o una buena parte del mundo que intenta encaminarse hacia la multipolaridad, hacia la integración, hacia la cooperación, pues, y podemos poner muchos ejemplos, América Latina con el ALBA, por ejemplo, aquí en Asia Occidental con la Organización de Cooperación Económica. Pero por otro lado vemos a ciertas potencias, bueno, entre estas Estados Unidos, pues seguir apostando a su unilateralismo y a políticas hegemónicas. ¿Cómo definitivamente, y si tuviera que resumirlo, rompen hoy Venezuela e Irán, ¿no? Precisamente con ese mundo unilateral, unipolar que sigue intentando imponer Estados Unidos? Y además de esto que me acaba de decir con esta respuesta anterior, el mensaje que hoy Irán y Venezuela y su modelo de cooperación dan a esos otros pueblos que están siendo oprimidos o afectados también por Occidente. Sí, hay una intención deliberada de romper los esquemas de integración. Es una política sistemática desde el punto de vista de Estados Unidos. En la medida en que existan modelos de integración, existe la posibilidad, no estamos hablando de excluir a Estados Unidos, estamos hablando de que seamos iguales. Estamos hablando que pueda existir relaciones desde el punto de vista del planeta como las marcan el sistema de Naciones Unidas. Pero tú ves, por ejemplo, cuando ocurre, por ejemplo, un caso como la OEA, que es capaz de promover un golpe de Estado en un país, cuando canta fraude para cometer él precisamente un fraude. Bueno, estás hablando de la carencia absoluta de todo el sistema internacional. Una de las consecuencias, uno de los elementos graves que ha tenido precisamente esta era que arrancó con Trump y que hay que ver si van a corregirla o no van a corregirla, pero la era que arrancó es la quitar las instituciones del mundo, romper el esquema de las instituciones. Cuando tú ves, por ejemplo, que se dice
ayuda humanitaria, pero es para disfrazar esquemas de agresión desde el punto de vista de los países, para usarlo desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista psicológico. Pero además cuando ves que esos mismos que hablan de ayuda humanitaria, hablan de socios, para precisamente hablar de la gente que va precisamente a asistir a esos países. Bueno, llama mucho la atención porque normalmente los socios son en negocios, no son precisamente en esquemas que podrían llamar, en este caso, humanitarios. Estamos llamados como planeta a visualizar, a esquematizar, a procurar una fuerza en el sistema de Naciones Unidas. Todo el que ha venido atacando el sistema de Naciones Unidas o el que deje que se ataque el sistema de Naciones Unidas precisamente es una profunda afectación. Pero vemos también tiempos de vuelta, vemos tiempos de revuelo. No es lo mismo quienes procuraron atacar a UNASUR y procurar hacer UNASUR y ver el espacio fundamental de integración que hoy hace falta. Estamos en el caso de Venezuela a 200 años de la batalla de Carabobo, de la batalla donde Bolívar apenas libró la batalla de Carabobo y logró la victoria en la batalla de Carabobo, se volteó y dijo, vamos por el sur, vamos precisamente a construir un mundo libre para todas y todos nosotros. Entonces el esquema de la integración es el esquema de la respuesta de nuestros pueblos, es la opción, no tenemos otra. Nosotros no tenemos la opción cada uno por su lado, no tenemos la opción de cada quien sálvese quien pueda. El que crea que existe la opción de sálvese quien pueda, tarde o temprano será presa del imperialismo. Bastante claro, vicepresidente, ya el tiempo se nos agotó, lamentablemente las cámaras son suyas para despedirse desde acá, desde Teherán, y un mensaje final a propósito de esta visita. Sí, el presidente nos ha planteado la importancia desde el punto de vista de, primero, el saludo fraterno al pueblo de Irán, el saludo a su gobierno, a las relaciones armónicas que hemos tenido entre Irán y Venezuela, pero sobre todo a asumir el desafío. Nosotros tenemos, claro que sí, profundas agresiones del imperialismo, claro que sí, tenemos medidas coercitivas, pero el desafío fundamental está en no detenernos ante ello. El desafío fundamental está en cómo inventamos. El desafío fundamental va a estar en cómo vamos a recordar en el futuro que la independencia económica, la independencia tecnológica, las rutas logísticas, las rutas financieras, nacieron precisamente de una debilidad, de una amenaza como la que se tuvo en este momento. Pero lo más importante ante todos es que el esquema que se ha procurado, el esquema de dominio imperial en función del planeta, es un esquema que no es en lo más mínimo sostenible, no tiene la posibilidad de avanzar. Al pueblo iraní, a las causas de los pueblos, el saludo fraterno, el saludo amoroso del pueblo de Venezuela. Sepa el mundo, donde lo escuche, que con muchas veces cuando se diga alguna noticia de Venezuela, probablemente esa noticia está silenciando al pueblo gallardo, al pueblo digno, al pueblo que está luchando con todas las adversidades, reconociendo sus problemas, sus dificultades, pero sabiendo que va a ser libre y que tiene todo el futuro por delante. Vicepresidente, quiero agradecerle enormemente por su tiempo, por haber venido acá a nuestros estudios y concedernos esta entrevista especial para Hispan TV y Detrás de la Razón. Y bueno, también aprovechar de enviar un saludo a mi país, a mi ciudad Caracas, con usted y a toda mi gente por allá. Que esté muy bien, gracias. Gracias. Nosotros así cerramos esta edición especial de Detrás de la Razón. Gracias como siempre por su sintonía, por sus mensajes y los esperamos mañana con nuevo tema y nuevo foco de análisis acá en Hispan TV. Pásenla bien.